Para los analistas políticos, la explicación respecto a cómo funciona el comportamiento de una sociedad frente a un proceso electoral suele caer en la peligrosa simplificación de hablar de un voto oficialista, de un voto opositor. Y nos queremos detener algunos instantes para analizar qué se llama o cómo intenta definirse esta posición del voto opositor. Este voto disconforme que permanentemente visualiza aquellos inconvenientes que vive la República Argentina hoy y que en un contexto de elección presidencial de cara al 2015 se ha posicionado fuertemente en aquellos candidatos que identifica como los que de alguna manera pueden movilizar el cambio. Son aquellos dirigentes políticos que van a recibir el respaldo de ese voto disconforme, de ese voto casi enojado, con bronca e impotencia, que entiende que la Argentina ha recorrido un camino equivocado, que ha tomado decisiones desacertadas y que fundamentalmente ese relato que el gobierno nacional permanentemente intenta impulsar no se corresponde con la realidad. Pero ese voto opositor no es precisamente un voto compacto, un voto homogéneo en términos del pensamiento de cada uno de los críticos. Porque algunos están muy disconformes con lo que ha sucedido en materia económica, otros están tremendamente enojados con lo que ha pasado en materia de las libertades individuales y de la discusión política, y algunos otros pertenecen a sectores de la sociedad que han sido de alguna manera atacados permanentemente por el gobierno nacional, no solamente en los discursos, sino también en la acción. Pasa probablemente con aquellos sectores que se sienten identificados con las fuerzas de seguridad, con los militares, en otro momento aquellos que estaban más afines al pensamiento de la Iglesia, que durante un buen tiempo se sintieron también de alguna manera desbordados. ¿Por qué no aquellos sectores que están vinculados a la producción agropecuaria, que después de aquella batalla política del 2008 también se sintieron de alguna manera influenciados negativamente con las acciones del gobierno? En definitiva, ese voto opositor no necesariamente se comporta del mismo modo y no necesariamente irá a parar exactamente al mismo frente político, porque es muy probable que ese voto opositor se sienta representado por la figura, por ejemplo, de Mauricio Macri. Pero también es posible que ese voto opositor al gobierno nacional se sienta representado por la figura de Sergio Massa y por qué no, hasta del mismo Daniel Scioli, quien de alguna manera esboza, al menos en privado, ciertas críticas a la forma de gestionar la política en la República Argentina. En definitiva, encasillar el voto opositor con algún candidato en particular, hacer esta traslación en las encuestas casi lineal, es probablemente un gran error.